Segunda parte del hecho, protestar frente a la clausura judicial de páginas web. Protestar frente a la clausura judicial, en este caso de 200 páginas web, tal como sucedió en Cataluña. Debemos recriminar a la sociedad civil que se mantenga atenta y vigilante a posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Nosotros pensamos que no y que, por lo tanto, eso no puede constar en un escrito de acusación. Hace menos de un año, España era condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber violado el derecho fundamental a la libertad de expresión en una sentencia que la Sala conoce perfectamente sobre dos ciudadanos, Jaume Roure y Enrique Stern, que habían sido condenados por delito en el Estado español y que Estrasburgo consideró que su conducta era libertad de expresión. En esa sentencia nos decía la Corte que cuando se trata de criticar al poder, de criticar a las instituciones desde la ciudadanía, prácticamente no existen límites a la libertad de expresión. Dice el artículo 10 del convenio, no deja apenas margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y del debate político. Es una posición que este mismo Tribunal Europeo ratificaba este verano en una sentencia contra Rusia de 28 de agosto del 2018, en la que insistía que cuando la crítica es contra funcionarios públicos y sobre todo cuando además es contra toda la institución pública, los funcionarios públicos deben aguantar o debe permitirse, ¿no?, una capacidad de crítica superior a la que deben, de alguna forma, aguantar el resto de los ciudadanos. Pues bien, ese es el ejemplo en el que nosotros nos encontramos. Crear una página web, buscar adhesiones políticas para mantener una protesta frente a una clausura judicial. A nuestro entender, es una situación cercana, como mínimo, a la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, si se me permite, un derecho que nosotros invocamos y que pedimos al Tribunal amparo en ese sentido para que sea garantizado.